Bienvenidos a un episodio más de Salón de Ensayos. Estoy muy contenta porque hoy tenemos una invitada especial. Está con nosotros Paulina Castaño, investigadora de Fundar, una organización que se dedica a cuidar, vigilar la justicia fiscal en nuestro país. Y pues estoy muy emocionada de tenerla aquí con nosotros porque Fundar recientemente se ha interesado en temas de cultura, entonces han estado investigando, clavándose con el presupuesto que se le asigna a la cultura en general y bueno, a las artes, y tiene mucho que contar. Bienvenida, Pau, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ale, por la invitación. Muy contenta de estar aquí, la verdad. Tenía muchas ganas porque vi los episodios pasados y dije, esperemos que Ale nos invite pronto. Sí, Muchas gracias y súper contenta de que estás emprendiendo esta parte del podcast. muchas gracias y qué bueno que pudiste venir con nosotros porque todo lo que están haciendo pues es muy importante y son cosas que de pronto los artistas no entendemos. Sí, justo la parte de números, presupuesto, de repente llega a ser muy técnica, pero cuando uno la pone de manera accesible, fácil de entender, es muy distinto y te cambia el panorama. Y eso es lo que tratamos de hacer en Fundar, que bien dijiste que vemos justicia fiscal. Esa es una de las tantas áreas que tiene Fundar, ¿no? Okay. Somos un centro de análisis e investigación que nos dedicamos justo a hacer investigación y utilizamos esa investigación. Tenemos en Fundar 4 grandes áreas. Ujú. Una es derechos humanos. Por ejemplo, damos seguimiento al caso Ayotzinapa, cuestiones relacionadas con desapariciones, tortura, que acaban de ganar mis compañeras. Por fin, el Programa Nacional de Tortura se va a publicar, Okay. que fue un trabajo de años y estamos muy contentas por eso. Y ahí entra también la parte de presupuesto, porque una vez que se implemente el programa, pues hay que ver cómo llegan esos recursos para que se pueda implementar en su totalidad el programa. Hay otro programa que se dedica a ver cuestiones con tierra y territorio, toda la parte de trabajo con poblaciones indígenas y comunidades, extractivismo, Mm. mineras, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay otra parte que se dedica a dar seguimiento a la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Corrupción. Es súper interesante lo que hacen y ven toda la parte de transparencia. Ahorita están en un trabajo exhaustivo para ver dónde va a quedar la Plataforma Nacional de Transparencia. Ven cuestiones también relacionadas con alertadores, un montón de cosas ligadas a la malversación de recursos y otras cuestiones relacionadas con corrupción. Y finalmente, el programa de justicia fiscal, Ujú. que vemos muchas cosas, ¿no? El presupuesto es una herramienta que es transversal a todo lo que hacemos. Para todo se requieren recursos. Nosotras desde Fundar decimos que sin recursos no hay derechos. Entonces es muy importante la parte de el presupuesto, hacia dónde se designa y cómo se gasta esos recursos que finalmente provienen pues de los impuestos de nosotras, ¿no? De la población. Entonces es importante por ahí. Vemos temas relacionados con tributación feminista, temas que tienen que ver con privilegios fiscales, no a quien se le condona, se le cancelan impuestos, toda la parte de dar seguimiento al presupuesto de egresos, que eso el segundo semestre del año nos volvemos locas. En cuanto sale la publicación del paquete económico, que es en septiembre, pues nos toca analizar cómo viene el paquete económico. Y otras cuestiones también ya en el ámbito internacional, que tiene que ver también con impuestos, mejorar las condiciones fiscales a nivel regional y otras cosas más. Pero recientemente integramos a la agenda de justicia fiscal el tema de derechos culturales. Damos seguimiento a muchos temas que tienen que ver con derechos, Ujú. ¿no? Damos seguimiento al presupuesto en salud, al presupuesto en cuestiones relacionadas con género, a derechos humanos,
a medio ambiente, a vivienda, a muchos derechos fundamentales. Y el derecho a la cultura es un derecho fundamental, es un derecho humano, entonces también decidimos entrarle al tema de darle seguimiento al gasto a nivel federal nada más Ok. en la Secretaría de Cultura, cómo gasta la Secretaría de Cultura. Y damos también como seguimiento a algunas partes que tienen que ver con tributación, que son la parte de estímulos fiscales, pero ahorita estamos como muy metidas en la parte del gasto y tratando de hacer incidencia porque el gasto que tiene, el presupuesto que recibe la Secretaría de Cultura es muy bajo, es el 0.19% de toda la bolsa de recursos que hay, que la bolsa para 2025 es de 9.3 billones de pesos Ujú. y a la Secretaría de Cultura solamente le asignaron 15 millones de pesos. Entonces, 15 millones de pesos. de los 9.3 billones, O sea, entonces es es una nada. casa en Coyoacán. Pues sí, si lo quieres ver así, es una casa en Coyoacán. Es Wow. muy poquito Ajá. para los 20 programas presupuestarios, me parece que tiene. No, no es cierto, 16 programas presupuestarios que tiene la Secretaría de Cultura a cargo. O sea, es nada, Es nada. ¿no? México ha firmado algunos convenios, algunas herramientas internacionales Ujú. donde se ha acordado a nivel internacional que cultura, el presupuesto a cultura tiene que ser del 1% de toda la bolsa del presupuesto. O sea, el 1% de Esos los 9 billones. 9.3 O sea, billones. cuánto sería ese 1%? 93 millones. 93 millones. Y tenemos en No, presupuesto 93,000 millones. noventa y Perdón, tres mil millones. Y tenemos en presupuesto 15,000. 15 mil. Ah, 15 mil Sí, millones. perdón, 15,000 millones. Ah, ok. Entonces Sí, no es una casa en Coyoacán, son como 100, ajá, pero, sí, pero pero de es todas formas. es muy poquito. O sea, Sí. no llega al 1% que han convenido en esos espacios internacionales. O sea, ahí no Entonces, estamos cumpliendo. no están cumpliendo. El gobierno no está cumpliendo. Entonces, la tarea de fundar Ujú. es fiscalizar esos recursos y tratar que cuando llegue el paquete económico en la temporada de negociación presupuestaria, que va aproximadamente de mediados de septiembre a principios, la primera semana de noviembre, pues tratar de incidir para que esos recursos se aumenten o no disminuyan, Ajá, porque cosa que ha lo pasado, ha pasado, que le pasa a cultura mucho, ¿no? le Como que pasa, hay que hacer recorte. A ver, ¿qué le quitamos a cultura? sí. Es uno de los ramos más afectados Mm. de toda la administración pública. Es un ramo que está ahí olvidado y que pues la cantidad de recursos que tiene pues son muy poquitos a comparación de lo que recibe, por ejemplo, Sedena, Marina, ¿no? Que es muchísimo dinero Ujú. y que realmente no tiene un impacto en derechos humanos. Y lo que hemos visto y detectado en estos análisis del gasto en cultura es que desde la creación de la Secretaría de Cultura, que fue en 2016, pero Cuando dejó de ser el Conaculta o yo. ajá, Ajá, sí, era el Conaculta, cambió a ser la ajá, Secretaría de Cultura. Ok. ya se formalizó una Secretaría de Cultura en 2016 y la primera asignación de presupuesto fue en 2017. De 2017 a la fecha, ese presupuesto ha disminuido alrededor de 18%. Entonces, pues sí es mucho, Ujú. pero Ok. si desplegamos el presupuesto, pues hay una parte que se llama función, la función de cultura, que es qué gastan las dependencias en materia cultural. Y hay dos dependencias que reciben el recurso para cultura. Una es educación, la Secretaría de Educación, y la otra es la Secretaría de Cultura. Esas dos dependencias tienen esta función de cultura. Y también se puede leer por ahí el presupuesto. El último año con un presupuesto decente, que eran 35,000 millones de pesos,
en pesos reales, es decir, en pesos de este año, 35,000 millones, pues es algo que puedes hacer mucho, ¿no? Cumplir Ujú, metas y objetivos. Eso fue en 2013. De 2013 a la fecha, si uno lee la gráfica de la subfunción, pues hay una disminución de más del 50%. ¿Dónde están esos recursos? ¿Qué ha pasado con esos recursos? ¿Hacia dónde se están moviendo esos recursos? ¿Y por qué se ha recortado tanto al sector de cultura? Y pues nos hemos dedicado a revisar y a incidir con el legislativo y ujú. hemos tratado de hacerlo, de tener un acercamiento con el ejecutivo, con la Secretaría de Cultura, pero ha sido muy difícil. Apenas el año pasado nos abrieron la puerta desde el legislativo para empezar a tener conversaciones sobre el presupuesto a cultura y ver qué podíamos hacer para que no se siguiera disminuyendo el gasto en materia cultural. Ok, bueno, de entrada creo que lo que hacen en Fundar es increíble, fundamental. Soy su fan y me emociona mucho conocerte y conocer a personas que están trabajando por todas estas cosas que son súper importantes y que de otra manera, si de pronto no hay desde la sociedad civil contrapesos y personas que estén vigilando, pues como que hay puerta abierta tanto para el gobierno como para actores que concentran mucho poder o mucho dinero, como poder traspasar, ¿no? Este tema de derechos humanos y todo esto. Entonces, soy su fan, los admiro Ay, muchas gracias, muchísimo. Ale. Creo que para que nos adentremos y que las personas que nos están viendo, que son artistas, puedan como acompañarnos y seguir, me gustaría que antes de que pasemos ya como a qué es lo que han encontrado en temas de cultura, que nos expliques un poquito cómo funciona este tema de asignación de presupuesto, ¿no? ¿Cuál es ese calendario? ¿Cómo es que se decide quiénes entran como a esas decisiones? Porque yo sé que esperas mucho de nosotros, pero No, muchas veces no lo sabemos. Sí. no, es complicado. Yo entré a fundar sin saber nada de presupuesto, ¿eh? Mis temas eran otros, pero la vida te lleva en esos rumbos desconocidos y terminé en un área de justicia fiscal y me gustó mucho el tema de presupuesto. Y yo le tenía como cierta reticencia porque no quería, no entendía, Ujú, porque me lo contaban con muchos tecnicismos. ujú, Hasta que llegó alguien y me dijo, no, 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 esto se entiende de esta manera, con frases sencillas, con ideas sencillas, entendí el presupuesto. Y algo que se ha encargado también la Secretaría de Hacienda desde su brazo de transparencia presupuestaria es poner de manera accesible esos datos ujú, y narrados también en los documentos narrativos. Es muy fácil cómo te explica transparencia presupuestaria el presupuesto, cómo funciona, cómo está todas las clasificaciones que tienen adentro el presupuesto. Si ustedes tienen de revisar transparencia presupuestaria, que es el sitio de Hacienda, van a encontrar información muy importante y van a poder llegar a ella de manera accesible también. ujú, Entonces, para empezar como a ver qué es el presupuesto, pues el presupuesto de egresos de la federación es el documento más importante que tenemos, porque es el documento que te va a decir hacia dónde se van los ingresos que genera el Estado a través del pago de impuestos. Es el documento que te va a decir cuáles son las prioridades del Estado ujú, para cumplir metas y objetivos y cumplir y garantizar derechos humanos. Entonces, es muy importante este documento que se publica cada año el 8 de septiembre, a excepción de año cuando cambia el gobierno. ok. Pero el 8 de septiembre es el día más importante del año para justicia fiscal porque es cuando sale el paquete económico y uno de los documentos que involucra el paquete económico es el presupuesto de egresos de la federación. Apúntenselo en el Sí, calendario, 8 de septiembre es para estar 8 de pendientes. septiembre.
Ajá. Y de ahí hasta el 15 de noviembre, la Cámara de Diputados tiene para aprobar el presupuesto. Entonces, del 8 de septiembre al 15 de noviembre, que es la fecha límite para Sí. que apruebe la Cámara de Diputados el presupuesto, ¿Quién es propone el nuestra... Ah, presupuesto? justo iba ahí. Cada dependencia Ajá. plantea su presupuesto, ¿no? La Okey. Secretaría de Cultura dice, yo requiero tantos recursos para atender tantos programas presupuestarios que están adentro de las instancias culturales, ¿no? Entonces, la Secretaría de Cultura organiza su presupuesto y va y se lo presenta a Hacienda. Mm, Hacienda lo revisa y dice, ok, me parece pertinente. Así es con todas las dependencias, con salud, con defensa, con gobernación, con todas las dependencias de la Administración Pública Federal. Cuando Hacienda dice, ok, está bien, es cuando Hacienda pasa el 8 de septiembre, presenta el paquete económico a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados empieza a analizar el presupuesto, ujú, cómo viene. Entonces, el 8 de septiembre, Hacienda llega el secretario a presentar el paquete económico y hay una parte en esa presentación donde viene lo más relevante del paquete económico, todos los cambios más relevantes que hay, tanto en temas de ingresos como en temas de presupuesto. El tema de ingresos sí pasa por la Cámara de Diputados y por el Senado. mm, El tema de presupuesto, que es el gasto, nada más pasa por los ojos de Cámara de Diputados, okey. no pasa por Senado. Y la parte de ingresos se, se aprueba en octubre, 20 de octubre me parece que es la fecha límite o finales de octubre, 30, para aprobar la parte de ingresos. Ujú. Y ya en noviembre se aprueba el El presupuesto, el regreso. 15 de noviembre. Okey. Entonces sí hay un par de meses para poder hacer incidencia. Mm, Y de hecho la Cámara de Diputados en temas de gasto tiene un ejercicio que se llama Parlamento Abierto, ujú, en donde convoca a las organizaciones de sociedad civil y a las personas en general a presentar iniciativas para modificar el presupuesto. Entonces, cada año Fundar está en estos espacios de Parlamento abierto, presentando información, análisis para aumentar recursos o mantenerlos, que no venga a la baja el presupuesto, que es ahí el primer análisis que detectamos. Hacemos un barrido de todas las dependencias, cuánto van a traer de recursos y ahí vemos si disminuye, si aumenta respecto del año pasado. ujú, Lo que sucedió el año pasado cuando se presenta el paquete económico, nos damos cuenta que hubo un recorte a la Secretaría de Cultura. ujú. Se recortó el 30%. Uf, Y dijimos, no, 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 aquí, o sea, hay que hacer algo, no puede ser. ¿cómo crees? Ajá. Digo, hay cosas que ahorita podemos platicar de lo que trae esa disminución, Ujú, pero la chamba de Fundar era no permitir que ese recorte fuera del 30%, que no se recortara. Entonces hacemos estrategias de incidencia, vamos a estos espacios en Cámara de Diputados, tratamos de buscar al Ejecutivo, ¿no? A la Secretaría de Cultura, a otras organizaciones que se quieran sumar para salir a alzar la voz, hablar con medios de comunicación y presentando evidencia, ¿no? Que finalmente son los datos que analizamos ujú, y propuestas. Entonces sí son importantes esos espacios. A veces son espacios también de simulación ujú. donde nada más vas a presentar tu propuesta y no hay una verdadera discusión. El Sí. año pasado se sumaron varias organizaciones culturales. Estuvo MOCAM, estuvo el Colegio de Productores de Teatro en ese Parlamento abierto, donde también expusieron, pues, que hay recortes importantes, ¿no? Que no se podían permitir. Pero no hay una devolución por parte de la De la Comisión de comisión. Presupuesto, ¿no? Que Ajá. finalmente adentro de la Cámara de Diputados hay diversas comisiones. La Comisión de Presupuesto es la que lleva
la parte de presupuesto y la que hace estos parlamentos abiertos. Ujú. Y debería haber un representante de cada comisión en esos espacios de parlamento abierto. El año pasado no estaba la Comisión de Cultura y fue Tache, un reclamo que tache, tache. hicimos porque no estaba. Sí, Pero ese ¿cómo mismo crees? día aprovechamos para ir a buscar a la comisión y buscar otras diputadas y diputados que también tienen, pues, que han participado en el tema cultural. Ujú. Y por ahí, y así empieza la incidencia también. Y creo que se logró algo importante el año pasado, que finalmente no se recortó el 30%, se Sí, recortó el 10%, se logró que un 20% se reasignara. Puede parecer mal, ¿no? Se escucha como, ay, pues se conformaron con eso, pero es muy difícil. Y sí, fuimos el único sector que logró reasignar 20%. okey. Hubo muchísimos recortes el año pasado. 40% medio ambiente, 40% salud respecto del presupuesto que se le asignó a 2024. Pero el sector cultural logró que se reasignara el 20%. Entonces, eso es un resultado muy importante, aunque parezca que no lo es o que nos estamos conformando con poco, pero no. Pero no. Siento que de pronto, todo el tiempo tenemos esta cosa de no, es que en cultura no hay dinero, o sea, como en general, ¿no? No hay dinero, eh, como en la industria, pero también como no hay dinero en del gobierno. Y entonces como que se ha vuelto un reclamo tan constante que siento que de pronto pareciera como que no está pasando nada nuevo. Y ahorita que mencionabas esto, yo recuerdo que hubo esta convocatoria por parte de la asamblea, que se hizo una conferencia de prensa, hubo periodicazos, ¿no? Y creo que esa respuesta tan rápida, tanto de las distintas partes, las que asistieron a la asamblea, como las otras organizaciones que emitieron boletines y que sacaron comunicados, a veces como artistas lo vemos y no nos sumamos, o no firmamos la carta, o no hacemos como compartir siquiera, ¿no? Y creo que, pues, aquí hay un ejemplo de que sí tienen un efecto. O sea, no solo eso, siento que la secretaria, al menos por lo que yo pude ver en tanto medios, tuvo que salir a responder y varias ocasiones, ¿no? No solamente con una sola vez quedó aclarado el punto, sino que tuvo que varias veces como modificar el discurso, Sí. para cambiar ahí qué pasó. Sí, eso es algo súper importante. Que se haya tocado el tema en la mañanera no es cosa menor, es súper importante. Las mañaneras finalmente son las que posicionan los temas en la agenda pública. Y el tema cultural estuvo muy presente en la agenda presupuestaria, en la agenda de la aprobación del paquete económico, cosa que no se ha visto tanto en años anteriores. Ujú. Pero acá que se les recorta el 30%. Es de verdad algo que no podía suceder. Y recuerdo que en el Parlamento abierto, cuando me toca participar y presento la gráfica, me impresiona que a veces las diputadas y los diputados desconozcan No esos saben, datos. O sea, la sí. gráfica estaba en rojo, Ujú. todo en rojo. Y es ahí cuando empiezan a saltar como algunas cositas y no, hay que retomar el tema. Hay que empezar a abrir espacios y algo que negociamos con la Comisión de Cultura de Cámara de Diputados es abrir una mesa de trabajo para que no vuelvan a suceder estas cosas de recortes al sector cultural y artístico y ver la manera en que podamos trabajar sociedad civil y gobierno, porque a veces se malinterpreta que sociedad civil quiere decirle al gobierno cómo tiene que hacer las cosas y no es así. Nosotras como sociedad civil, algo que tratamos en fundar es abrir la puerta para trabajar en conjunto con el gobierno, porque solamente de esa manera vamos a lograr cosas, cosas benéficas, ¿no? Como no se recorte el presupuesto a algún derecho fundamental. Entonces, eso es algo que nosotras desde Fundar llevamos ya 26 años haciendo, ¿no? Y a veces son batallas de largo aliento, de verdad, que nos cuestan muchos años y a lo mejor el hecho de que se cambie una coma, un punto en alguna norma, ¿no? Que se le aumente un número, un decimal al presupuesto es un avance de verdad muy importante. Entonces, lo que se logró el año pasado
pues no fue menor. Ujú. Y si esto lo vamos haciendo constantemente con más actores del sector cultural y artístico, va a ser buenísimo. Algo que también no debe ser y que estamos muy acostumbradas a hacer, que una vez que salga el paquete económico es cuando empezamos a hacer incidencia. La incidencia tiene que empezarse desde ya, ¿no? Desde inicio de año, empezar a movernos con los actores, con los tomadores y tomadoras de decisión, pues para que no sucedan estas cosas. Y esperamos que en algún momento del año, del sexenio, la Secretaría de Cultura nos abra las puertas y logremos sentarnos con ella para trabajar en algo a favor del sector cultural y artístico, O ¿no? sea, hasta ahora no los ha recibido nunca Claudia. El sexenio pasado, de verdad, los buscamos cielo, mar y tierra, correos por a todo mundo, mensajes en redes. Nunca nos abrieron la puerta. Fue, fue triste, la verdad, porque nunca nos había pasado. Pero ahora, pues ya hubo un guiño por parte del legislativo en donde lo más seguro es que sí se abra este espacio y esperemos también que la Secretaría de Cultura logre abrirnos esa puerta, pues, pues para buscar políticas públicas y culturales, pues en beneficio, ¿no? Que es lo que finalmente desde Fundar tratamos de hacer. Y pues para trabajar en conjunto, que eso también es lo que buscamos. Claro. Y bueno, o sea, como un poco para también contextualizar estos temas del esto que es Parlamento abierto, las mesas de trabajo son, yo lo viví un poco cuando estaba en el Congreso de la Ciudad de México, pero son mecanismos para que la ciudadanía participe, ¿no? Entonces, son espacios en donde uno se sienta a la mesa con los diferentes actores, en este caso del legislativo, para modificar, pues, este tipo de temas, presupuesto, pero también leyes, pero también muchas cosas. Y siento que de pronto, para nosotros como comunidad, eh, como que no le vemos el provecho o no vemos, cuáles van a ser los resultados. Yo platicaba con una, activista feminista, ¿no? Y me decía, nos tomó 3 legislaturas que la ley, de el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia pasara, ¿no? Entonces, son 9 años, que es como, o sea, es un montón, pero es como un trabajo que hay que estar haciendo. ¿Tú qué ves? Dado que te entiendo que empezaron a abrir esta agenda de cultura, ¿tú qué ves respecto al sector cultural, no? O sea, ¿cómo nos ves? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué cosas sientes que hacen falta respecto a otros sectores que quizá están más movilizados o tienen más clara esta parte de participación política ciudadana, de Ujú. incidencia? Pues mira, nosotros no, yo no soy parte del sector cultural, ¿no? Desde nosotras desde Fundar vemos la parte fiscal, nada Ujú, más. Pero sí hemos tenido acercamiento con algunas organizaciones, movimientos, no solamente de la Ciudad de México, sino también de otras entidades federativas. Y algo que vemos, a diferencia de otros sectores, por ejemplo, los de salud o el medioambiental, es que están muy desunidos en el sector cultural. ujú, Como que cada quien, cada disciplina busca por lo que quieren, pero no hay una unión como gremio cultural y artístico que busque algo de manera sólida y concreta. Y creo que eso también les afecta muchísimo. Nosotras hemos trabajado principalmente con organizaciones y movimientos pues de teatro, ujú, de artes escénicas, pero es muy difícil llegar, por ejemplo, a los artistas visuales o llegar a las y los escritores o llegar como a otras disciplinas. Ha sido muy difícil. Donde hemos visto que hay voluntad de cambiar las cosas es con las personas del medio de teatro, ¿no? ujú. Con los artistas escénicos. Es ahí donde vemos que realmente sí quieren cambiar, donde sí le entran, ¿no?
Y eso es lo que falta, jalar de todas las disciplinas e ir a pedir algo, porque creo que el sector cultural hay muchas cosas que tienen que cambiar, empezando por la Ley General de Derechos Culturales, ¿Qué que pasa con esa ley? no, pues lo que hemos visto es que no es la mejor ley, que sí necesita una reforma urgente. Está como muy rara, ¿no? O sea, no viene nada en materia presupuestal que detectamos, pero también había una iniciativa ahí de los vales, Ah, de los cupones de ajá, cultura, vales sí, de cultura, ajá. que al final pues eso no tuvo No se hizo nada. ajá, no, no funcionó. Pero ¿por qué no funcionó? Habría que verlo. Habría que ver también cambiar, qué reformar de esa ley. Ni siquiera recuerdo que no está definido qué son los derechos culturales o qué es la cultura, ¿no? Que también es muy difícil definirla, pero em, no está, no está esa información en la ley, ¿no? Creo que también no solamente apostar al tema de presupuesto o al tema tributario, sino hay muchas cosas, ¿no? Por ahí hay varias leyes que no han pasado. La de artes escénicas, creo que había una ley ahí que está en la congeladora. Pues retomar esa información, retomar esos ejercicios que ya se hicieron a través de la incidencia, pues sí deberían retomarlos y replantearse qué quiere el sector cultural y artístico, porque siento que cada disciplina va por donde quiere y que nada más ven para, si yo tengo un grupo, pues yo nada más voy a ver para mi beneficio, pero creo que no ven el beneficio en Colectivo. general, colectivo, justo. Sí, es todo un tema y siento que en ese sentido también yo lo que logro percibir desde mi trinchera un poco son dos cosas. Por un lado, es que con este cambio, pues sí, de régimen, ¿no? En el que estamos, ¿no? Como que se ha usado mucho esto de, a ver, estos son derechos culturales, la cultura es como más grande, es todo, y entonces el arte o los artistas como que no son ese centro de la política cultural, lo cual no lo veo mal, pero también, digamos, si hay una baja asignación de recursos, y hay como todo este tema, pues los artistas acabamos chiflando la loma, ¿no? Y como que hay mucha participación del Estado en el arte y en la cultura, que no está mal, pero entonces si va a participar tanto, pues que participe bien, que no nos precarice. Sí. Porque el problema es ese, ¿no? O sea, es muy difícil como artista competir como en un sentido de, bueno, pues yo vendo mis piezas, yo emprendo mi negocio cultural o mi emprendimiento artístico, lo que yo quiera, pensando en una lógica más como del libre mercado, de que el Estado no participe tanto, pero no puedes porque los boletos en los ciertos espacios institucionales están en 30 pesos, porque todo es gratis, porque la gente está acostumbrada a ese acceso, ¿no? Entonces, pues si va a participar, que nos pague, no que sea, bueno, te programo, pero no hay presupuesto. Y entonces, ¿de qué come o de qué vive uno, no? Y por otro lado, también, no sé cómo lo veas tú, pero también esta política de las convocatorias y de las becas, que tiene como no sé, como que nos ha beneficiado en cierto sentido, pero a la vez ha generado un gremio así, una comunidad así, que es como mientras yo me gane la beca, para mi espacio, para mi foro, para mi grupo de artistas, yo estoy bien, ¿no? Y entonces no hay esta lógica como tan colectiva. No sé, por ejemplo, qué posibilidades hay en esa colectividad de lucha común, pero creo que porque ni las imaginamos. ¿No? O no estamos tan al tanto. No sé, ahí tú qué ves al respecto. Pues justo tocaste como un montón de temas que son importantes. Eh, esta parte de la cultura se ve como un lujo y como algo para de privilegio. Creo que hay que empezarnos a quitar eso, porque justo hay un movimiento de nosotros no vivimos.
del aplauso, Ujú, ¿no? O sea, sí, tienen que ser, ¿no? Los derechos laborales de las personas que trabajan en el sector cultural y artístico no hay, no tienen, no hay varias iniciativas, creo que se ha peleado mucho por eso. Creo que falta también la parte del Estado ya empezar a ver por los derechos de los artistas, ¿no? Que no todo tiene que ser gratis, ujú, ¿no? Entonces, sí, sí tiene que ser remunerado. Los estímulos fiscales, ¿no? Es muy poquito el recurso que hay, ¿no? Métanle más. ujú, Finalmente, la cuenta satélite dice que los datos son impresionantes. El 2.9% del PIB lo genera cultura. Pues entonces, métanle por ahí presupuesto, métanle por ahí, inviértanle, porque sí está dejando la cultura, pero no se vive del aplauso, ¿no? Eso es algo importante, que sí tiene que haber normas que empiecen a regular derechos laborales y, y cómo se tiene que remunerar la cultura y el arte. Y eso debe venir en una ley. ujú, Pero pues si la ley general de derechos culturales tampoco lo aplica, y también hay algo que tiene con las becas artísticas y culturales, creo que sí tienen los requisitos que piden a veces. Creo que tienen que ser más flexibles, ¿no? También la forma en la que uno aplica los estímulos fiscales, por lo que hemos visto, pues ayúdales. O sea, flexibiliza esa parte de poder presentar un proyecto y que ese proyecto sí se vea. Por ahí, pues tengo personas muy cercanas a mí que están en el medio cultural y una de ellas ha participado para el EFILibro. ujú, Y algo que me dice es que todos los proyectos se aprueban, pero ningún proyecto sale a la luz. ¿Por qué? Es rarísimo. Ahí está el recurso, está la parte de la empresa privada que va a poner el recurso también, y no se materializan esos proyectos. Y es muy lamentable que no lleguen a materializarse, ya sea porque les faltó un documento o lo que sea, pero pues sí tienen que llegar a verse, no solamente en Efilibro, en Efiartes, todas las disciplinas que hay. Y esa también es una de las quejas que hemos visto. No estamos tan metidos ahí, pero que hemos visto que se quejan mucho de los requisitos que piden para aplicar a esos estímulos o para aplicar a las becas. Este sexenio se dijo que se le iba a meter un montón a las becas artísticas y culturales y a meterle otra vez a las escuelas de arte. Ese aumento, esa reasignación del 20% se supone que va destinado a eso. Hay que ver si eso está pasando también. ujú. Si va a pasar, creo que es muy pronto, es febrero, pero hay que ver por ahí de abril, mayo, si realmente está pasando eso. Y en el tema de becas, pues también, ¿no? ¿Cómo hacer para incentivar y que haya también más ejercicios como estos, de dar una beca? Es que ahí sí, como que no tengo tanta información, Sí. pero Sí, o sea, creo que hay muchas, muchísimo, ¿no? Y que justo son conversaciones, son discusiones que como gremio deberíamos tener, ¿no? En esta lógica más de unidad y colectividad, tan simple como el monto de las becas de jóvenes creadores, creadores escénicos, y bueno, supongo que hay para otras disciplinas, pues no ha aumentado en siglos, ¿no? Que en un momento eran, o sea, yo me acuerdo hace unos años, cuando yo salí de la escuela, hace 12 años, eran becas de manutención, porque con eso te alcanzaba para mantenerte, para pagar una renta ahí y tener como lo suficiente. Y ahora es lo que cuesta, al menos en la Ciudad de México, vivir, es un tercio lo que te dan de lo que necesitarías para realmente que sea una beca de manutención. Pero además te piden la retribución, ¿no? Además, y creo que también ahí hay una lógica como muy rara, que no sé si eso está en ley, si eso está en los programas, o está en las becas o qué, pero como que el artista siempre tiene que hacer para lo que le pagaron, ¿no? La beca y además retribución. Como si la chamba de lo que ya produjo con esa beca no fuera suficiente pago, ¿no? Como, como que, como que ahí hay una lógica muy extraña de
te damos apoyo para esto, pero además retribuye, pero es que la retribución es esto, ¿no? Sí. Y ahí hay una percepción como del trabajo muy extraña. Me gustaría que nos contaras un poquito más sobre estas cosas que has encontrado en cultura y sobre todo como estas diferencias, ¿no? Ya decías de Fiartes, pues que es una bolsa muy pequeña en realidad, eh, porque siento que de pronto en tanto gremio no las vemos. Como que, pues es esto, pero no tenemos la relación como con otros sectores. Sí, la información tiene que estar disponible y muchas personas no tienen acceso a esa información, no saben cómo llegar. Entonces sí hay que hacer accesible la información para ver dónde está esa información y cómo la puedo comparar. Porque se dice que los recursos son muchos, pero si comparamos lo que recibe Fiartes y Eficine con los estímulos a la construcción, pues es mínimo. O sea, la gráfica es impresionante, o sea, los estímulos a la construcción y los estímulos a las artes y a la cultura son así. No traigo ahorita la gráfica, pero de verdad es impresionante. Ujú, Entonces también, pues te dicen una cifra, pero ¿cómo dimensionas esa cifra? exacto. ¿Con qué la estás comparando? Y esa información pues tiene que estar disponible. Eso es lo que tratamos también hacer en Fundar. Y poner como estas comparaciones que sí son importantes, porque cuando hablamos de, pues es que ya ustedes están recibiendo 15,000 millones, pues sí, pero comparado con qué, ¿cuánto le estás dando a Sedena? Ujú, ¿Cuánto le estás dando a la Guardia Nacional? O sea, no hay comparación, ¿no? Son como 200 veces más lo que recibe Sedena, lo que recibe cultura, el sector cultural. Y lo que hemos estado detectando desde que nos metimos a analizar el presupuesto, no solamente es que ha venido a la baja año con año desde la creación de la Secretaría de Cultura, sino que también no hay una planeación ni una distribución adecuada a lo largo de del ramo de la Secretaría de Cultura. Lo que pasó en el sexenio anterior es que el 25% del recurso de la Secretaría de Cultura, cada año el 25% de esos recursos se destinaron al proyecto Chapultepec. No puedes destinar el 25% de esos recursos. es un recurso O además sea, federal, o sea, es para sí, todo el es país. federal y lo está centralizando en la Ciudad de México. El 97,5% del presupuesto del ramo de la Secretaría de Cultura se destina a proyectos en la Ciudad de México. El 2,5% se distribuye a las demás entidades federativas. ¿Qué hacen las entidades federativas con 2,5%? O sea, de verdad, no haces nada. O sea, hemos tenido conversaciones con gestores culturales, gestoras culturales en otras entidades, y dicen, no recibimos recursos, o sea, no llega de la federación el recurso, tenemos que ponerlo. A veces los proyectos salen porque nosotras ponemos el recurso. O sea, de verdad, que se centralice todo, el 25% a la al proyecto Chapultepec, a un proyecto de infraestructura que ya no se requiere infraestructura en la Ciudad de México. De verdad, hay muchísima Nos infraestructura. sobra. Se requieren recursos para mantener esa infraestructura. Se están cayendo museos, se están cayendo bibliotecas. Sí se requieren esos recursos para mantener la infraestructura que hay. Que ya hay. Mete la infraestructura a otras entidades federativas, a otros municipios que están sin nada de acceso a la cultura. O sea, no puedes destinar casi el 100% de tus recursos en la Ciudad de México. De verdad, es terrible, Es un ¿no? crimen. Aparte es como muy disonante, ¿no? Con esta lógica de, el derecho, derechos culturales, acceso a la cultura y que en términos de cómo se ejercita el presupuesto y que ahí vamos a la frase de sin recursos no hay derechos. O sea, si no se está asignando en esa misma lógica de lo que se dice, pues en las acciones no se ve. Y otra de las cosas también, o sea, retomando un poco la plática que tuvimos en el episodio con Miros, era que en la Ciudad de México, por lo menos en teatro, había 167 teatros y en los estados que menos teatros tenían 5, ¿no? Es absolutamente dispar, abismal la Sí, diferencia.
Sí, eso se tiene que cambiar. El sexenio pasado se hablaba mucho de empezar a descentralizar, pues no sucedió. Hubo un programa que todavía sigue, el de cultura comunitaria, pues eso se iba a implementar en 720 municipios, 720 municipios donde la violencia está a tope y donde en zonas muy marginales. Ujú. Pues yo no sé si llegó ese recurso. No sabemos si realmente están funcionando los semilleros creativos, ¿no? Todo lo que deriva de ese programa de cultura comunitaria, si el presupuesto se está destinando a la Ciudad de México. Entonces también es algo ¿Y por qué que, no sabemos? ese es otro tema, la transparencia. Eh, no todo se transparenta, no toda la información está disponible en términos de presupuesto. Llega un punto en donde ya no puedes saber más allá de lo que te dice el documento de presupuesto. Entonces, ¿qué haces? Ejercer tu derecho de acceso a la información y metes solicitudes si quieres saber sobre datos muy puntuales, datos que no te va a decir el presupuesto, puedes meter solicitudes de información. Aunque ya se desapareció el INAI, la Plataforma Nacional de Transparencia sigue funcionando. Entonces, las entidades, las instituciones públicas están obligadas a darte todavía esa información. Y si no lo hacen, pues hay que proceder con las quejas y demás, pero hay un punto en donde no se transparenta. Y algo que tiene el programa de cultura comunitaria es que no se transparenta qué está sucediendo en cada semillero creativo del país, que son como 300 y algo los que están activos todavía, pero ¿qué está pasando? Si realmente las niñas y niños y adolescentes que están participando en esos semilleros han tenido el beneficio o el impacto en sus vidas que estaba pensado desde el programa sectorial de cultura. Esas cosas hay que revisarlas porque no están publicadas, no están, o sea, te lanzan un informe de actividades anual por parte de la Secretaría de Cultura, pero no está detallado. Sí, se hace este evento en el auditorio y todos Exacto. vamos, y ¿De qué dónde están bonito. sacando los recursos si no hay, si no me estás diciendo, si tu presupuesto no te alcanza? ¿De dónde estás sacando esos recursos? La Auditoría Superior de la Federación ha hecho su chamba, ¿no? Que ya no es la chamba que antes hacían, pero siguen fiscalizando esos recursos. Y se ha encontrado que ha habido, pues, que no se ha ejecutado bien esos recursos, ¿no? Que hubo varios problemas ahí en la ejecución de estos eventos en el auditorio, ¿no? Y cómo se le da seguimiento también, porque una cosa es que te digan, pero cómo, ¿qué ha dicho la Secretaría de Cultura? Tiene que solventar esos puntos rojos, los tiene que solventar. Y pues necesitamos saber cómo los están solventando o no. Se requiere transparencia en todo, en todo el ramo de cultura, y no solamente para cultura, para toda la administración pública federal. Es nuestro derecho saber cómo se están gastando esos recursos. Y algo que también encontramos que sucede en otros sectores, pero en el sector cultural nos llamó mucho la atención, es que se metía una cantidad importante de recursos, pero que no se destinaban a metas y objetivos culturales, sino que se destinaban para el Tren Maya, ¿no? O Ah, sea, claro, esa conversación estuvo muy interesante. A ver, cuéntanos, qué pasó ahí? en los últimos años del sexenio pasado, cuando se publica el paquete económico, vimos que el INA recibía recursos hasta de la mitad del presupuesto, Ajá, o sea, 8,000 estratosféricos. millones de pesos, la mitad de lo que recibía el ramo en cultura. Y perfecto, está buenísimo que reciban eso, pero ¿a qué lo vas a destinar? Pues estaba yendo a las zonas arqueológicas, a mantener zonas arqueológicas alrededor del Tren Maya. No se está yendo para atender todas las deficiencias que hay que atender adentro del INA. Entonces, eso es algo muy, pues que no debe pasar. Ahí no sé o sea, eso no tendría que haber estado como más en turismo. Sí, o en otras dependencias, pero no en el sector Cultural. cultural, ¿no?
Y cuando se presenta el paquete económico, Mm. ese recurso que se había metido para el Tren Maya lo quitan y es cuando se cae el presupuesto 30%. Claro que se hizo evidente todo lo que estaba ahí metido en esa Exacto. bolsa. Y cuando preguntas por qué se lo quitaron, si senadoras, diputadas habían dicho que ese recurso no se iba a mover del ramo 48, Secretaría de Cultura, no, pues es que ya se terminó el proyecto Chapultepec y ya se terminó lo del Tren Maya, por eso lo sacamos. No, pero tú habías dicho que no lo ibas a quitar. Porque en realidad ya era una reducción. O sea, es decir, si veíamos que el presupuesto de por sí venía en picada, pero eso antes se gastaba en actividades culturales y artísticas y demás. Entonces, como que cuando lo quitan y lo mandan a esto del Tren Maya, ya ahí hay, o sea, es Sí, como es una una reducción reducción disfrazada. simulada, Sí, ajá, exacto. sí. Sí, Y entonces todavía ahora sí, como que lo quitan. Pero no sé, creo que, digamos, desde mi punto de vista, y quizás estoy siendo muy naif, muy probablemente, sí te puedo creer que las diputadas y diputados de pronto no supieran. O sea, porque ya estando yo allá, cuando estuve en el Congreso, de pronto yo los veía y decía, claro, esta gente no entiende nada de cultura, pero además sus asesores, o sea, hay muy pocos asesores que conocen el ramo y que entienden y que están un poco en contacto con nuestra comunidad, a menos que vengan de la comunidad tal cual, ajá. ¿no? O sea, o como en su caso, que se han ido adentrando con nosotros y han conocido un poco el rubro, ¿no? Pero a mí me tocaba convivir con asesores que no tenían ni idea. ¿No? Ni idea, que era como, los espacios culturales independientes van a ser chelerías. Y es como, no, o sea, no pasa así, ¿no? Estaría padre que tuviéramos esa visión de negocio, pero no, no la tenemos. Y entonces, no sé, de pronto como que quizá esa información no baja, o estoy siendo muy ingenua. Pues yo supongo que sí baja, pero tampoco es que se metan a conocer realmente cómo está el ramo, ¿no? O sea, las comisiones de cultura, pues deberían saber cómo viene el ramo, Súper bien, ¿no? Sobre sí. todo en diputados, saber eso, pero con los ojos tapados, ¿cómo viene? Y tal parece que no. Y cuando pasan estas cosas como, pues voy a sacarlo del Tren Maya, y pues ya, pues no, no debería suceder. O sea, ustedes dijeron que no se iba a quitar y en primera ese recurso no debió de estar ahí destinado al Tren Maya. Debió destinarse a programas que atienden entidades federativas, a apoyos a la cultura, a programas de becas artísticas que tienen nada de presupuesto. Cuando uno se mete al ramo a ver los datos, de verdad, es súper triste que las becas no tengan recursos, que tienen nada de presupuesto. Y la infraestructura para el proyecto Chapultepec, el 25% del ramo. O sea, de verdad, eso no puede suceder. Y algo importante es que todavía no está al 100% el proyecto Chapultepec y no le asignaron recursos para este año. O sea, no lo acabaron. No lo acabaron y no le están asignando recursos para su manutención, para que esté bien. ¿De dónde van a salir esos recursos? No sabemos. Pueden hacerlo, las dependencias pueden hacerlo a lo largo del año fiscal. En cualquier momento pueden decir, bueno, voy a mover recursos Falta darle, papel de baño, luego. para darle manutención al complejo Chapultepec. Pero ¿de dónde lo estás quitando? ¿A qué en qué cosa a qué programa del ramo de cultura se lo vas a quitar para destinarlo a la manutención del proyecto Chapultepec? Porque no es tan fácil mover de ramo a ramo, es un trámite burocrático espantoso. Entonces, lo que hacen más sencillo es mover el dinero a lo largo del ramo, pero le estás quitando unas cosas, le estás quitando dinero a algo que es necesario para írselo a dar a otra cosa que pues sí es necesaria, pero lo debiste de haber visto en un inicio. Creo que les falta muchísima planeación cuando hacen el presupuesto, porque de verdad se les van cosas que pues son necesarias.
como, bueno, pues ya no les voy a dar el dinero del complejo porque ya está hecho, pero que no se te olvide que hay que darle mantenimiento. Sí, que digamos, hablando de una cosa que nos toca muy cercanamente, el asunto del jardín escénico, ¿no? Que todos dijimos, ay, qué padre, vaya ahora un jardín escénico aquí en el CCB, pero es como que sí, pero te programamos sin presupuesto y además la entrada tiene que ser gratuita. Pues, Es como, ¿cómo? ¿de qué hablas? ¿De qué me estás hablando? Pero claro, no se les ocurrió que ese, ese espacio necesitaba su presupuesto para programación y para Sí, técnicos y para todo lo demás. sí, también se entiende que, bueno, es cultura, tiene que ser gratis. No, no tiene que ser gratis. No, no todo tiene que ser gratis. Entonces sí vale la pena revisar la norma, las normas que hay, lineamientos, etcétera, y empezarlos a cambiar. Y en el caso de becas, flexibilizar los requisitos para poder aplicar a ellas, para poder aplicar a los estímulos, pero también subir el presupuesto. No hay un sistema nacional de creadores que en algún momento se piensa, platicando con gestoras culturales de otras entidades federativas, quieren hacer del Sistema Nacional de Creadores algo parecido al SNI, Mm, ¿no? Al Sistema Nacional de Investigadores, que no está mal. O sea, la verdad no está mal. Las becas que da el Sistema Nacional de Creadores, pues no le permiten a un creador, a un artista vivir de eso. Si realmente quieres estar, pues dedicado. dedicado al 100% en tu trabajo artístico, una beca del Sistema Nacional de Creadores, pero por supuesto que no te da. Y creo que vale la pena empezar a ver qué cosas hay que modificar, ¿no? Pero eso sí, cuando pues se ganó el Pulitzer y se aplaude, Claro. pero ¿y luego? Ajá. ¿No? Pues también, si están viendo que están pasando cosas afuera, que hay mucho reconocimiento y mucho cacareo, pues también atiéndanlo desde el presupuesto, desde la parte tributaria, ¿no? Desde la inversión. Habría ahí que replantearnos muchas cosas y el gobierno también, y convocar al sector artístico a trabajar esos documentos, esas normas, esas leyes, ver qué se puede cambiar para beneficio tanto de gobierno y como del sector cultural. ¿No? Eso es algo urgente. Y si se abren las puertas, pues hay que ir a tocar todas. Y a la primera que te abren, pues por ahí te metes. Y mucha visibilidad de estos temas. Se requiere difusión, se requiere divulgación de lo que está pasando. Y no nada más esperarnos a que salga el paquete económico y ver, "Puta, ya le recortaron otra vez. Ujú. Pues ahora vamos a hacer escándalo, ¿no? Y a quejarnos". No, hay que hacerlo todo el año. O sea, sí tenemos que visibilizar todo eso que está afectando negativamente al sector cultural y artístico. Y en Fundar lo hacemos con todos los sectores con los que trabajamos. Derechos humanos, salud, en el tema de medicamentos no descansamos, de verdad. Género, ¿no? Ahora con la Secretaría de Mujeres, en muchos temas. Y pues sí hay que ir en conjunto. Que las disciplinas, ¿no? Que las compañeras de otras disciplinas se sumen también es importante, porque si toda la chamba se la están dejando a una disciplina como al teatro, pues también es difícil, también es Sí. muy difícil. No, y tenemos como problemáticas que se parecen, pero que no son las mismas, ¿no? Entonces ahí hay temas Justo. que revisar. Pues, o sea, yo ya estoy muy enojada. Te enoja, pero creo que se pueden hacer muchas cosas, Ale. Sí, no, y justo como ante esta movilización que de pronto pasa cuando nos damos cuenta de todo, de todas estas cifras, de todas estas acciones que están pasando, que han venido pasando y que quizá porque no estábamos en el contexto adecuado o leyendo las notas del periódico, etcétera, no nos enteramos. Pero una vez que nos damos cuenta, ¿qué se hace? ¿Cómo se incide políticamente? ¿En qué fila nos formamos? ¿Cuál es el mes en el que hay que empezar? ¿No? Como ¿qué nos recomiendas en tanto artistas para darle cauce a este enojo?
Ay, ¿qué les recomiendo? Pues no soy ninguna autoridad para recomendar. Desde lo que hacemos en Fundar, pues es hacer investigación, tener la evidencia Ujú, y con esa evidencia ir a plantarnos en las instituciones. Es decir, a mí no me engañas, porque también los datos que trabaja Fundar son datos oficiales y muchas veces las mismas instituciones públicas se quejan. Yo tengo otros datos. ¿Pero cómo tienes otros datos? Y los saqué de la página de Hacienda. Creo que si ustedes tienen esa evidencia, si estos espacios como el que tú tienes sirven también para denunciar algunas cuestiones que están pasando en el sector, es muy importante seguir haciéndolo. Eh, desde todos los lados que se pueda, ya sea, pues sí, teniendo un podcast en tus redes, salir en medios de comunicación, divulgar lo que está sucediendo, parece que es importante. Y nosotras desde Fundar, pues vamos a seguir trabajando. Traemos varios proyectos ahí también de transparencia, de rendición de cuentas, eh, pues para ver, también para incidir, pero también para que los tomadores de decisión utilicen esas herramientas que queremos trabajar en Fundar para tomar buenas decisiones en materia de políticas públicas culturales. Urge eso, ¿no? Algo que también pasa mucho, platicando con académicos y académicas que se dedican a la cultura y el arte, sobre todo de patrimonio cultural, es que no hay diagnósticos. Se toman decisiones sin diagnósticos. No hay diagnósticos actualizados sobre el sector cultural. O sea, de Uf, verdad. ese es un temazo, sí. Y eso también lo puede hacer el mismo gobierno. Las mismas instituciones públicas culturales lo deberían de hacer. Actualizar toda la información del sistema de información cultural, el SIC. Pues que las cifras estén actualizadas, ¿no? Algo que nosotros hicimos desde Fundar el año pasado, está transparencia presupuestaria con las bases del presupuesto que son accesibles. No todo el mundo sabe leer un Excel, o Ujú. sea, de verdad. Y si tú estás interesada en conocer un dato y no sabes llegar al Excel, o sea, es muy difícil. Yo lo sufrí en algún momento. Lo que hicimos en Fundar fue lanzar una herramienta que toma todos los datos de esas bases que te da Hacienda del presupuesto de 2019 a 2025 y con varios clics en nuestra plataforma puedes llegar al dato que estabas buscando en cultura, a lo mejor. Para el programa de apoyos a la cultura, ¿cuánto gastó en 2023 y cuál es la variación porcentual o la diferencia respecto de 2019? Mm, Tienes ese dato. increíble, ajá. Entonces ya no necesitas bajar todos los Exceles y trabajar uno por uno. Ya en nuestra plataforma está. Las invitamos a que conozcan nuestra herramienta, a dónde se va el presupuesto en la página de fundar.org.mx para que ustedes puedan acceder a esa información presupuestaria de manera accesible. Y es una herramienta que la puede utilizar pues periodistas, personas interesadas y siempre, si hay alguna duda, Fundar siempre está disponible para dar talleres, para atender alguna emergencia. Emergencia, Ajá, presupuestaria. sí, siempre Sí. estamos como muy accesibles a eso. Ay, pues muchas gracias, Pau, por darte este tiempo, por venir a este espacio y por compartirnos toda esta información que es valiosísima para nosotros. Y seguramente ahí te estaremos dando lata y también considera este espacio libre y abierto para cuando venga el presupuesto, para cuando haya Ay, sería cosas maravilloso. que discutir y platicar y que podamos compartírselas a quienes nos ven pues de una manera más digerida y como concreta, ¿no? Que de pronto eso, en los Exceles y en los números y en lo que nos dice el gobierno ahí nos podemos perder. Entonces, pues que este espacio sirva para eso. Y Ay, muchas muchísimas gracias. gracias, Ale. De verdad, muy contenta de que me hayas invitado. Sí, y les pondremos los links a las páginas que mencionaste para que ahí puedan ver la página de Fundar y también puedan ver otras herramientas que mencionamos a lo largo del capítulo. Y Sí, pues ya, claro que sí. muchas Muchas gracias. gracias. Bye.